Muy buenos días, mi nombre es Rubén Torres, soy estudiante de la Universidad Santa María, de aquí mismo de Caracas, Venezuela. Estoy dando esta exposición para una materia llamada Fundamentos de la Economía con nuestro profesor David. Espero dar mi humilde opinión y como recopilé varias información, quería plasmárselos a ustedes a través de esto y me puedan escuchar. Hoy les quiero exponer sobre economía mixta. Una economía que al llamar mixta se fusionan que tiene que haber el rol de dos cosas. Y quería explicárselo. ¿Qué es la economía mixta? Para entrar ya en contexto, la economía mixta es un sistema económico en el que participa tanto el sector privado como el sector público, de tal manera que el Estado interviene, facilitando el control de la economía en la región. No hay definición de lo que pueda ser una economía mixta. Sin embargo, hay un consenso sobre que la economía mixta son simplemente algunas características de un sistema económico que incorpora elementos más que un solo modelo económico. En este caso, en la práctica político-económica, esto significa que el sistema que presenta elementos tanto como del capitalismo como del socialismo, por ejemplo, tanto la propiedad privada como la propiedad comunitaria o social, generalmente estatal, o busca combinar elementos del mercado libre con elementos de control sobre la economía. Quería leerles un poco sobre una cita que cité. Voy a citar a Jeffrey Sachs, que es un economista, y él habla de esto. Bien creo. Creo en la economía mixta, los mercados y también el gobierno, ya que éste asume la responsabilidad por el medio ambiente, la infraestructura y cuando las partes del mundo que funcionan mejor, mucho, me gusta mucho más la función de las economías, por ejemplo, donde tienen una economía de mercado privado, pero también el gobierno asume la responsabilidad del sector, por ejemplo, salud, la infraestructura básica y la educación. Crean una distribución más equitativa del ingreso y tarifas y resuelve mejores los problemas medioambientales y un poco más justa. Creo y también más estable que en el tipo de sistema económico que lleva los Estados Unidos. Él pone referencia al país de Estados Unidos. Me critican personas que prefieren solamente un enfoque de mercado libre. Dicen cosas como: yo creo firmemente que el gobierno debería hacer esto o aquello. Creo que la evidencia es que no podemos dejar todo al mercado. Nunca vamos a resolver los problemas del medio ambiente y dejaremos que demasiadas personas sufran en la pobreza. Este es Jeffrey Sachs, un economista y profesor estadounidense destacado por su trabajo en el campo del desarrollo sostenible y la macroeconomía global y la lucha contra la pobreza. Él habla sobre la economía. Otra definición es que es un sistema económico de mercado donde facilitan, ya lo habíamos dicho, el sector público con el privado. Dentro de este modelo de la economía, el sector privado, llamémoslo empresa, familia, es quien establece los precios del mercado a partir de la oferta de la ley y la demanda. El Estado tiene derecho a intervenir en cosas de presentar una falla de mercado. Más adelante hablaremos sobre falla de mercado, tales como desigualdad y desabastecimiento de recursos, muchas más. Esta economía mixta presenta dos sistemas económicos básicos. El primero de ellos es la economía capitalista. ¿Qué es la economía capitalista? La economía capitalista es el sistema económico
y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada, llamémoslo así. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Ahora, la economía planificada o centralizada es un sistema económico donde las preguntas claves de la economía sobre qué, cómo y para quién producir son resueltas directamente por el Estado. La economía planificada tiene el objetivo principal y el reparto igualitario de los ingresos, que para ellos el Estado debe intervenir y encargarse de las tareas de distribución. Hablemos un poco sobre el mercado libre y el mecanismo esencial para resolver grandes preguntas. Voy a citar aquí a Paul Samuelson. Una economía que combina la dura disciplina del mercado con la justicia del control gubernamental equitativo. Habiendo estudiado el terreno, esta es nuestra conclusión. La historia económica, confirma que ni el capitalismo sin regulaciones, ni la economía centralizada sobreregula puede organizar efectivamente la sociedad moderna. Paul Samuelson fue un economista estadounidense con orígenes judíos. Bastantes características hay en esta economía mixta y una de ellas podemos decir que pudiese ser provechoso que participa tanto el gobierno como las empresas privadas. El gobierno cumple un rol súper importante en las decisiones económicas sobre los aspectos relacionados con la educación y la salud. Los precios son sumamente dictados a través de la ley de la oferta y la demanda. El gobierno se encarga de intervenir si existe algún tipo de falla en el mercado, permite la existencia de propiedades privadas en los medios de producción, permite también, cabe destacar, la competencia empresarial en los mercados. Cualquier persona puede cualquier persona ser socio de una empresa según sea su aporte de capital. Entre estas, muchísimo. Hablemos un poco sobre elementos de la economía mixta. Hay que subrayar un proyecto central sobre la economía mixta que reemplaza objetivos ideológicos de largo plazo, como el propósito que el crecimiento económico debe ser objetivo central de las políticas estatales con el fin y mantener tanto el desarrollo social como el desarrollo también de los recursos. También pudiésemos hablar del crecimiento en el que se provee recursos fiscales y facilitando el enfoque que va directamente a lo social. Quisiera hablar sobre Aminta, otra fuente, Aminta Sainz. Le voy a leer lo que ella dice. Se ha afirmado que en la actualidad la mayoría, si no a todas, las economías del mundo, incluyendo la de las naciones postcomunistas, son economías mixtas. Por ejemplo, tanto la de Estados Unidos como la de Cuba han sido descritas como economías mixtas, y que China provee una ilusión llamativa a la transición a la economía mixta. No hay ninguna economía en el mundo que sea una economía mixta. En Estados Unidos hay muchas instituciones controladas por el gobierno, mientras en muchos países socialistas se están permitiendo la propiedad privada sobre la tierra. La cuestión es que de tipo equilibrio existe y cuál es el papel del gobierno y del sector privado. Amartya Sen, economista indio con etnia bengalí, él habla sobre las economías del mundo.
Ahora hablemos un poco sobre las ventajas y desventajas de la economía mixta. Por lo menos las ventajas serían la mayor libertad para la administración de sus empresas, desde mi punto de vista. La innovación constante para satisfacer las necesidades del comprador. La disminución de las desventajas efectuadas por la economía del mercado debido a la intervención del Estado, más variedad en la elección del comprador. Esas son unas de las ventajas. Y las desventajas es un gran punto importante porque para que este sistema pueda funcionar correctamente se requiere, lo primero, un control. Segundo, un equilibrio entre tantas partes relacionadas, en este caso sería entre el sector privado y el sector público. Tiene que funcionar con mucho control y equilibrio en la toma de decisiones, en cualquier cosa que pueda afectar el uno al otro y no puede hacer que esto funcione. La economía mixta, también los impuestos pueden ser un poco altos porque el gobierno busca garantizar sus ingresos. Ahora, habiendo leído todo esto, ¿cuál es el rol que cumple el Estado en la economía mixta? El Estado cumple muchísimos roles en la economía mixta, pero uno de ellos es el marco jurídico que gracias a esto, gracias a sus leyes, hace que el mercado funcione correctamente, ¿verdad? El marco de la regulación, este permite que el mercado pueda intervenir en caso de que exista una falla en el mercado y impida que no haya un resultado eficiente. Mejora las distribuciones de ingresos. El Estado busca alcanzar un sistema de reparto igualitario, al menos que se asegure un mínimo para que las personas puedan sobrevivir. También se encarga de la producción de algunos bienes y servicios. El Estado, ya que es por sí mismo o contratando una empresa privada, asegura la prohibición de algunos bienes y servicios, recursos que las personas, para que sean rentables para su empresa. Llamémoslo así. Hablemos un poco también sobre las fallas del mercado. Estas son simple y medianamente, son situaciones donde el mercado no es capaz de asignar recursos de forma eficiente. Ahí es donde el Estado entra y asigna unos recursos, inyecta, como quien dice, sus recursos, su dinero, para que esto pueda seguir funcionando. Un ejemplo, las luces de la calle, el alcantarillado, etc. ¿Cuál es el enfoque como tal de todas estas economías? Leyendo y revisando todo lo que hemos investigado, sobre lo que he hablado, revisando literatura, libros, referencias, fuentes, se puede encontrar tres enfoques, tres principales. Uno es aquella que coincide con el tránsito hacia el socialismo. Wow, esto es grandísimo. La segunda es aquella que concibe como un capitalismo disfrazado. Y por aquella la tercera, aquella que concibe un sistema económico distinto al capitalismo o socialismo, ¿verdad? Hablemos un poco sobre los ejemplos, ya estamos terminando con esto, sobre los ejemplos que existen en la actualidad sobre la economía. Vayámonos al siglo XIX. La mayoría de los países en ese tiempo existía la economía mixta, que pueden tener algo de referencia como economía de mercado. Esta, o bien llamada economía de mercado o economía planificada, pero siempre tendrá un poco de ambas. Un ejemplo del sistema mixto es el llamado estado de bienestar. Bajo el sistema, la mayoría de decisiones económicas se toman en el mercado, pero el Estado hace que un conjunto de actividades con el fin de alcanzar los objetivos sociales y distributivos. En general, el mercado utiliza parte de su presupuesto para asegurar que todos los ciudadanos alcancen un mínimo de recursos para vivir dignamente. Esto cuando el mercado también, el Estado interviene en el mercado, ¿verdad?
estamos hablando aquí. Ahora hablemos sobre, y para cerrar con esto, experiencias de la economía mixta en el mundo. Hay muchísimas experiencias, pero hablemos una sobre la actualidad. Hay muchísimas experiencias sobre la economía mixta, son muy variadas. Cabe subrayar que estas son muy positivas. Tanto tomemos una como ejemplo de la actualidad, la de la economía de Noruega. Está considerada generalmente como una economía mixta, una economía de mercado capitalista con una clara influencia del Estado. Como el resto del oeste de Europa, el crecimiento de gran parte de la industria en Noruega ha sido regido básicamente por los derechos de la propiedad privada y el sector privado. No obstante, algunas actividades industriales son propiedades que corren a cargo del Estado. La propiedad del Estado y la regulación del sector privado sirven para clasificar a Noruega como una mezcla entre el Estado y el sector privado en las regulaciones, por lo menos que éstas lleven. De tal manera, esta actúa como un sistema de licencia y de regulación de ciertos elementos, tales como el desarrollo medioambiental y las tramitaciones del estado de cuenta, la contaminación y los productos. Hablemos un poco sobre los ejemplos de donde se cabe la economía mixta, donde se puede plasmar mejor. Yo tengo aquí un cuadrito con las economías, con su permiso lo voy a leer, donde se plasma más esta economía mixta y donde funciona a medida del tiempo correctamente. Una de estas es la India, Canadá, el ya hablado Noruega, Hong Kong, Portugal, Suecia, Estados Unidos, Francia y por último Dinamarca. Ahora bien, escuchando lo que yo les he venido aquí a explicar sobre, según mi propio punto de vista y recabando información sobre qué es economía mixta, ahora dime, ¿en tu país existe economía mixta? Coméntanoslos. Espero poder saber tu opinión, la voy a estar leyendo. Coméntanos si quieres saber más de esto. No olvides darle like a este video y suscribirte para más exposiciones sobre esto. Muchas gracias, le ha hablado Rubén Torres.